Carmen caminaba por las calles del lujoso barrio de la Ciudad de México, donde los rascacielos brillaban bajo la luz del sol y las vitrinas de las tiendas de alta costura exhibían las últimas tendencias de la moda. Con una mirada decidida y pasos firmes, se dirigía a otra reunión de negocios. Su perfume caro y su impecable vestimenta reflejaban su estatus como una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Sin embargo, su mente estaba lejos, atrapada en pensamientos sobre las responsabilidades que la aguardaban. Mientras se perdía en sus preocupaciones, Carmen escuchó una voz áspera y angustiada llamando su nombre. «Hermana». El sonido la hizo detenerse abruptamente. Se dio la vuelta, y un escalofrío recorrió su espalda al encontrarse con un mendigo de apariencia desgastada, cuyos penetrantes ojos parecían cargar una historia de dolor y desesperación. El hombre, cubierto con ropas sucias y rasgadas, extendió la mano hacia ella, como si implorara reconocimiento. «Disculpa, ¿qué estás diciendo?», preguntó Carmen, dudosa. La incredulidad se mezclaba con un miedo inexplicable. El mendigo dio un paso adelante, su expresión cargada de emoción. «Soy Emiliano, tu hermano. Sé que me reconoces». Su voz temblaba, repleta de un dolor que Carmen nunca había imaginado que pudiera existir. Sintió su corazón acelerarse, no por la certeza de que aquel hombre realmente era su hermano, sino por la aterradora posibilidad de que pudiera ser verdad. Carmen dudó, su mirada fija en los ojos del mendigo. «No puede ser. Emiliano, mi hermano, desaparecido hace 20 años, el recuerdo de su infancia, el bullicio de una casa llena de risas y juegos, parecía tan lejano ahora». Luchaba contra la marea de emociones que amenazaba con arrastrarla a un pasado que prefería olvidar. Con un movimiento instintivo, se dio la vuelta y comenzó a caminar, pero la mirada del mendigo la seguía, como una sombra que no la dejaría en paz. Al llegar a casa, Carmen fue recibida por el silencio opresivo de su mansión. El aroma familiar de las cenas en familia ya no estaba presente, y la sensación de soledad la envolvió. Se dejó caer en el sofá, su mente girando en torno al encuentro inesperado. «No puede ser», repetía para sí misma, intentando alejar la idea de que ese hombre, en su condición miserable, realmente fuera su hermano. Las memorias comenzaron a agitarse en su mente. La última vez que vio a Emiliano, el día del secuestro, la angustia de su madre, la forma en que la vida de su familia se desmoronó en cuestión de horas. Carmen recordó cómo, tras la desaparición, nadie volvió a hablar de él, como si el dolor fuera una herida que todos decidieron ocultar. «¿Qué sabe él sobre mí? ¿Qué le pasó todos esos años?», pensó angustiada. Decidida a descubrir la verdad, Carmen decidió que no podía dejar el asunto de lado. Al día siguiente, tomó una decisión. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, contactó a un detective privado, un hombre conocido por su habilidad para resolver casos difíciles. «Necesito que investigues a un hombre. Afirma ser mi hermano, Emiliano, quien desapareció hace 20 años. Necesito saber si está diciendo la verdad», le dijo por teléfono, con la voz tensa. El detective, con una voz calmada y firme, respondió: «Déjamelo a mí, Carmen. Voy a descubrir lo que pasó». Al colgar, Carmen sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué encontraría? La verdad podría ser más dolorosa que la mentira que su familia había construido a lo largo de los años. Pero había una cosa clara: no podía ignorar el llamado de su propia carne y sangre, incluso si ese llamado venía en forma de un hombre al margen de la sociedad. Carmen estaba sentada en su lujosa oficina, la luz del sol filtrándose por las amplias ventanas, mientras intentaba concentrarse en su agenda de compromisos. Sin embargo, la imagen del mendigo, que la había llamado hermana, no salía de su mente. La recuerdo de su mirada penetrante la atormentaba, y la frase que él había pronunciado resonaba en su cabeza como un mantra perturbador. «Soy Emiliano, tu hermano». Sabía que necesitaba respuestas. Con un gesto decidido, tomó su celular y llamó a un detective privado que frecuentemente trabajaba en casos complicados. La voz del detective sonó al otro lado de la línea, profesional y directa. «Hola, Carmen. ¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó. «Necesito que investigues un caso que puede parecer absurdo, pero…». Ella dudó. Las palabras casi se le escapaban.
Encontré a un hombre que dice ser mi hermano. Es un mendigo. Silencio. Carmen podía casi escuchar la mente del detective trabajando a 1000 por hora. ¿Un mendigo que dice ser tu hermano?, repitió el detective, la curiosidad evidente en su voz. ¿Estás segura de que es una buena idea? No lo sé, pero necesito saber la verdad. Se llama Emiliano y desapareció hace 20 años. Necesito que descubras qué le pasó. Está bien. Haré algunas llamadas y veré qué puedo averiguar. El detective colgó, y Carmen se sintió un tanto aliviada, pero también invadida por una creciente ansiedad. Algunos días después, el detective regresó con información que dejó a Carmen en estado de shock. Llegó a su oficina con un semblante serio y se acomodó frente a ella. Carmen, la situación es más complicada de lo que parece. Abrió un archivo en su carpeta y comenzó a mostrar documentos. Emiliano fue secuestrado cuando era niño, y este caso fue silenciado por influencias poderosas. Hay indicios de que tu familia estuvo involucrada de alguna manera. Carmen sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Un torrente de ira y desesperanza la invadió. Miró al detective, tratando de entender la profundidad de la situación. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba. ¿Mi padre tuvo alguna participación en esto? El detective asintió, su mirada firme. Es posible. La reputación de tu familia siempre ha estado ligada a negocios oscuros. Este secuestro fue solo uno de los muchos estragos que pudieron haber surgido de una vida de crímenes. Carmen se levantó abruptamente, incapaz de lidiar con la tempestad de emociones que la invadía. Comenzó a caminar de un lado a otro, reflexionando sobre su vida y sus decisiones. No puedo creer que esto haya sucedido, murmuró, la mente girando. ¿Y si la culpa realmente es de mi familia? ¿Qué hago con esta información? El detective la observó con comprensión, pero también con firmeza. Necesitas decidir qué es más importante para ti, Carmen, la lealtad a tu familia o la búsqueda de la verdad y la justicia. Esas palabras resonaron en su mente mientras la ira y el dolor se entrelazaban. Carmen se sentía dividida entre el amor que tenía por la familia que la crió y el horror que ahora descubría sobre ellos. Se detuvo, encarando al detective. No puedo dejar esto como está. Su voz era resoluta. Necesito encontrar a Emiliano y descubrir más sobre lo que realmente sucedió. Él merece saber la verdad, al igual que yo. Entonces, ¿estás decidida a buscar respuestas?, preguntó el detective, con una leve sonrisa de aprobación en su rostro. Sí, respondió Carmen, con un nuevo fuego encendido dentro de ella. Necesito entender. Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. Carmen sentía que estaba al borde de un abismo, pero, al mismo tiempo, había una creciente determinación dentro de ella. Lo único que realmente importaba ahora era descubrir la verdad sobre su hermano y su familia, incluso si eso significaba desenterrar secretos que podrían destruir todo lo que conocía. Carmen se encontraba en un torbellino emocional al entrar al refugio donde vivía Emiliano. El ambiente era simple, pero estaba lleno de historias no contadas. Las paredes descascaradas y los rostros cansados de los habitantes reflejaban una lucha diaria por la supervivencia. Al ver a Emiliano, su corazón se aceleró. Él estaba sentado en un rincón, envuelto en una manta desgastada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Carmen no podía ignorar. «Carmen», dijo él, levantándose lentamente, «sabía que vendrías». Su voz temblaba, pero había una determinación que la sorprendió. «Emiliano». Carmen titubeó, incapaz de procesar la realidad que tenía delante. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo has podido sobrevivir todo este tiempo?» «Sobrevivir es todo lo que me quedó», respondió él, con una mirada que cargaba el dolor de 2 décadas. «Pero nunca dejé de buscarte. Cada pedazo de mi infancia lo viví con la esperanza de un día encontrarte». Carmen sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos de una infancia despreocupada comenzaron a emerger, pero la neblina de la duda todavía flotaba sobre ella. «No recuerdo de ti, Emiliano. No sé si puedo creer que realmente eres mi hermano». Su voz vaciló, desbordando confusión y un profundo miedo de enfrentar la verdad. «Lo entiendo, Carmen». Emiliano dio un paso hacia ella. Su expresión era una mezcla de dolor y esperanza. «Solo tenías 5 años cuando me perdieron, pero nunca te olvidé.
Recuerdo nuestros juegos, nuestras risas, las tardes soleadas en el jardín. Puede que no tenga recuerdos nítidos, pero tengo sentimientos que nunca se apagaron. Carmen cerró los ojos, intentando acceder a cualquier fragmento de esa infancia feliz. Yo no puedo recordar eso, Emiliano. Es como si una parte de mí estuviera borrada. Quizás sea hora de reavivar esos recuerdos, dijo él suavemente. La verdad está escondida dentro de ti y quiero que la encuentres. La conexión entre ellos era palpable y a pesar del peso del pasado, Carmen sentía algo despertando dentro de sí. Si realmente eres mi hermano, necesitamos entender lo que pasó con nuestra familia. Necesitamos buscar la verdad. Entonces, hagámoslo juntos, respondió Emiliano, con un brillo de determinación en los ojos. Pero, antes que nada, necesitamos desenterrar los secretos que nos fueron arrebatados. En los días que siguieron, Carmen se encontró dividida entre la realidad que conocía y la nueva vida que comenzaba a dibujarse ante ella. Las palabras de Emiliano resonaban en su mente, y la idea de que su padre pudiera estar involucrado en algo oscuro la atormentaba. Al mismo tiempo, quería creer en la posibilidad de un futuro juntos, de un lazo que podría renovarse tras años de separación. Mientras Emiliano compartía sus experiencias en el refugio, Carmen se dejaba llevar por las historias de lucha y resistencia de él. Él contaba sobre las noches frías, el hambre constante y la lucha por encontrar un propósito. Siempre pensé en ti, Carmen, en cómo sería si hubiéramos crecido juntos. ¿Qué me dirías si pudieras oírme? Su voz era un susurro de esperanza, y Carmen sintió lágrimas escurrirse por su rostro. No sé, Emiliano, no sé qué diría, respondió con la voz entrecortada, pero quiero entender, quiero saber quién eres. No solo como el indigente que encontré, sino como mi hermano. La conversación se extendió por horas, y a cada palabra intercambiada, el abismo que separaba a los dos parecía disminuir. Emiliano hablaba con pasión sobre las injusticias que había presenciado, y Carmen se sentía cada vez más impulsada a actuar. Era hora de descubrir la verdad sobre su familia, sobre lo que realmente había sucedido con Emiliano y cómo eso había moldeado sus vidas. Al final de ese día, Carmen salió del refugio con un nuevo propósito. El dolor del pasado aún estaba presente, pero también había una chispa de esperanza. Sabía que, juntos, podrían reescribir la historia que les había sido arrebatada. Voy a descubrir la verdad, Emiliano, le prometió, mirándolo a los ojos, y haré que nuestra historia sea contada. No importa cuán dolorosa sea, necesitamos enfrentar esto. Emiliano sonrió, una sonrisa que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Estamos juntos en esto, hermana, y juntos, nada podrá detenernos. La promesa de un nuevo comienzo flotaba en el aire, mientras ambos se preparaban para enfrentar los fantasmas de su pasado. Carmen estaba en estado de shock, sentada en su lujosa oficina, rodeada de objetos que simbolizaban su éxito, pero que, en ese momento, parecían vacíos e insignificantes. El detective, un hombre de apariencia seria y expresión grave, acababa de revelar información devastadora sobre su pasado familiar. Él había hablado sobre la implicación de su padre en negocios oscuros y cómo esa red de corrupción podría haber llevado al secuestro de Emiliano, el hermano que nunca supo que tenía. El corazón de Carmen se apretó al pensar que la vida de un inocente podría haber sido destruida por las acciones de su propia familia. Carmen, necesitas entender que esto es más grande de lo que imaginas, dijo el detective, su voz grave resonando en la sala. Tu padre no era solo un empresario, estaba vinculado a un esquema de crimen organizado que se extendía por toda la ciudad. Emiliano fue una de las muchas víctimas. Ella cerró los ojos, tratando de procesar la avalancha de información. Dios mío, ¿qué hizo nuestro padre? La pregunta salió como un susurro, pero llevaba la fuerza de una tormenta. El peso de la culpa y la traición era casi insoportable. No puedes dejar que esto te consuma, Carmen. Debes buscar la verdad, no importa cuán dolorosa sea, respondió el detective, tratando de alentarlo, pero los ojos de Carmen estaban perdidos en oscuros pensamientos. ¿Cómo podría lidiar con la revelación de que su propia familia estaba detrás del dolor de tantos? Y, sobre todo,
¿Cómo podría enfrentar a Emiliano ahora que la verdad comenzaba a emerger? Decidida a entender lo que realmente sucedió, Carmen decidió visitar a Emiliano en el refugio donde estaba viviendo. Al entrar al lugar, el olor a desinfectante mezclado con el aroma de comida sencilla la golpeó de lleno. Se acercó a Emiliano, que estaba sentado en una mesa, envuelto en una manta desgastada. Él levantó la mirada, y Carmen vio el dolor y la esperanza reflejados en sus ojos. «Carmen», dijo él, su voz temblorosa. «¿Viniste?» Carmen hesitó por un momento, incapaz de articular lo que sentía. «Emiliano, yo descubrí algunas cosas sobre nuestro padre. Él estaba involucrado en cosas terribles». Los ojos de Emiliano se oscurecieron. «Siempre supe que había algo mal». «¿Qué más descubriste?» «El detective me contó que tu secuestro fue parte de un esquema mucho más grande. Nuestro padre estaba ligado al crimen organizado», confesó ella, con la voz entrecortada. «No sé cómo fue posible, o cómo pudo hacer eso contigo, pero lo siento mucho». Emiliano la observó en silencio, procesando sus palabras. «No tienes culpa de lo que él hizo, pero necesitamos entender la verdad. Si hizo cosas malas, tenemos que exponerlo. La gente necesita saber». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Pero ¿y si eso nos destruye? Mi familia, mi vida, todo lo que he construido, ¿y qué hay de lo que yo perdí?». Emiliano interrumpió, su voz firme pero llena de emoción. «Tú no viviste el dolor que yo viví. La verdad tiene que ser revelada, Carmen, aunque duela». Ella se sintió dividida, luchando entre la lealtad a su familia y la búsqueda de justicia. «No sé si puedo enfrentar esto», admitió, con lágrimas brotando de sus ojos. «Es todo tan confuso. Carmen, no estás sola. Podemos hacer esto juntos. Si realmente deseas saber la verdad, necesitamos unir fuerzas», dijo Emiliano, su determinación inquebrantable. «La única forma de seguir adelante es enfrentar el pasado». Carmen miró a los ojos de él, buscando un destello de esperanza en medio del caos. «Tienes razón. Si vamos a hacer esto, necesitamos trabajar juntos». La conversación con Emiliano encendió una chispa de valentía dentro de ella. Carmen sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la idea de enfrentar la verdad junto a su hermano perdido parecía ser la única forma de encontrar la redención que ambos buscaban. La decisión estaba tomada. Juntos, desmascararían los oscuros secretos que atormentaban sus vidas, aunque eso significara enfrentar los fantasmas de su pasado. Carmen miró a Emiliano, su hermano perdido por tantos años, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Era difícil creer que ese hombre, que había pasado los últimos años viviendo en las calles, era en realidad parte de su historia. El dolor que él cargaba en sus ojos la golpeaba como una flecha, y ella sabía que necesitarían unirse para enfrentar lo que estaba por venir. «Emiliano, todo esto parece tan surrealista», dijo Carmen, dudosa. «¿Pero realmente crees que podemos hacer algo al respecto? ¿Que podemos desmascarar esta verdad?». Emiliano, enderezando la postura y mirando directamente a los ojos de Carmen, respondió: «Carmen, si no lo hacemos ahora, ¿quién lo hará? Lo que pasó con nuestra familia y mi vida no puede ser ignorado. Necesitamos luchar juntos por la verdad». La determinación en la voz de Emiliano hizo que el corazón de Carmen latiera con más fuerza. Sabía que él tenía razón. La vida que llevaba, llena de privilegios, no podía seguir ignorando el sufrimiento de su hermano. Había una responsabilidad que no podía seguir evitando. «Tienes razón. Hagámoslo». Su voz, ahora llena de convicción, resonó en el pequeño refugio donde se encontraban. En los días que siguieron, la dupla comenzó a planear su estrategia para exponer la verdad. Mientras discutían sus opciones, Carmen pensó en cómo podrían necesitar más apoyo. «Emiliano, no podemos hacer esto solos. Necesitamos aliados. Alguien que tenga experiencia en lidiar con los medios y la corrupción. ¿Conoces a alguien así?». Emiliano preguntó, levantando una ceja, intrigado. Carmen, entonces, recordó a una exreportera que había sido una figura respetada en su juventud, pero que se había alejado del periodismo tras una tragedia personal. «Sí, Ana perdió a un hermano por la corrupción también, y desde entonces se ha convertido en una voz para los que no tienen poder. Si logramos convencerla de unirse a nosotros,
Eso podría cambiarlo todo. Decidido, Emiliano respondió, busquémosla. Si ella se une a nosotros, tendremos una oportunidad real de confrontar la verdad. Con el plan en mente, Carmen y Emiliano fueron en busca de Ana. Cuando finalmente la encontraron, la ex reportera estaba reacia a involucrarse. No saben lo que están pidiendo. La verdad puede ser muy peligrosa, advirtió, cruzando los brazos. Carmen, con sinceridad brillando en su mirada, imploró, Ana, sabemos que la verdad es peligrosa, pero también sabemos que la injusticia no puede continuar. Te necesitamos. Tienes la experiencia y la credibilidad que nosotros no tenemos. Juntos, podemos hacer la diferencia. Ana dudó, los ojos llenos de dolor al recordar su propia pérdida. Después de un largo silencio, finalmente cedió. Está bien, pero debemos ser cuidadosos. La corrupción es más profunda de lo que imaginas, y no dudarán en usar la violencia para proteger sus intereses. El equipo ahora estaba formado. Emiliano, Carmen y Ana comenzaron a trabajar juntos, reuniendo información y documentos que pudieran exponer la verdad sobre la familia de Carmen y el involucramiento de su padre con el crimen organizado. Las noches eran largas y llenas de tensión, pero la determinación de Carmen y Emiliano era contagiosa. Estaban decididos a confrontar el pasado. Mientras investigaban, Carmen recordó un detalle crucial que podría vincularlos directamente a los crímenes. Un antiguo diario que su padre mantenía, lleno de anotaciones y contactos oscuros. Necesito encontrar ese diario. Puede contener la prueba que necesitamos, dijo Carmen, su voz baja y nerviosa. Busquemos. Si está en casa, podríamos tener una oportunidad, respondió Emiliano, lleno de expectativa. Con la adrenalina corriendo por sus venas, el equipo se preparó para la misión. La conexión entre ellos crecía, y Carmen sentía que, a pesar de los miedos y las incertidumbres, finalmente estaban en el camino correcto. Juntos somos más fuertes, afirmó Ana, con un destello de esperanza en los ojos. La jornada que tenían por delante sería repleta de desafíos, pero la alianza entre ellos se volvía cada vez más sólida. Y así, Carmen, Emiliano y Ana se prepararon para enfrentar los fantasmas del pasado, decididos a buscar la verdad y, sobre todo, la justicia. Carmen y Emiliano estaban sentados en un pequeño despacho improvisado que habían montado en un antiguo galpón, rodeados de montones de documentos y fotos amarillentas que revelaban los oscuros secretos de su familia. El aire estaba impregnado de tensión, y cada uno de ellos sentía el peso de la verdad a punto de ser expuesta. Con las manos temblando levemente, Carmen hojeaba un conjunto de papeles que el detective había traído. Lo que vio la dejó en shock. Emiliano, necesitas ver esto, dijo Carmen con la voz temblorosa. Sostuvo un documento, sus ojos fijos en las palabras que revelaban conexiones entre su padre y el crimen organizado. Aquí está la evidencia de que nuestro padre estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Emiliano se acercó, la expresión de incredulidad marcada en su rostro. Esto no puede ser verdad. Dios mío, ¿qué hizo? Tomó el papel y leyó en silencio, su corazón latiendo rápidamente. Si él hizo esto, entonces la culpa por lo que me pasó no es solo mía, también es de él. Carmen sintió un profundo dolor dentro de sí. No sé si puedo lidiar con esto. Mi padre, la figura que siempre admiré, estaba involucrado en negocios tan oscuros, todo por poder y dinero. Su voz falló mientras las lágrimas amenazaban con deslizarse por su rostro. Y yo, viviendo una vida de mentiras sin saber la verdad. Necesitamos ser fuertes, Carmen, dijo Emiliano, intentando reconfortarla. Pero tenemos que actuar. No podemos permitir que esto se oculte de nuevo. La verdad debe ser revelada, y necesitamos hacerlo juntos. Apretó los puños, decidido. Carmen miró a los ojos de él, sintiendo la conexión que crecía entre ellos. Sí, tienes razón, pero ¿y si esto destruye aún más a nuestra familia? ¿Y si la gente descubre que yo sabía y no hice nada? Si no hacemos nada, la culpa será nuestra por no haber luchado por la verdad. Necesitamos unir fuerzas. No puedo hacerlo solo, respondió Emiliano con firmeza, su mirada penetrante desafiando a Carmen a unirse a él en la lucha.
Ella respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Vamos, juntaremos todas las evidencias y expondremos la verdad. No podemos tener miedo. La justicia debe prevalecer. En los días siguientes, trabajaron incansablemente, revisando documentos e entrevistando a personas que podrían tener información sobre el pasado de su padre. El equipo creció con la adición de una ex reportera llamada Mariana, que había perdido a un ser querido en circunstancias similares y estaba dispuesta a ayudar. Mariana trajo consigo una energía contagiosa y una visión aguda, además de un profundo deseo de justicia. Conozco personas que pueden ayudarnos a divulgar esto, dijo en una de las reuniones, sus ojos brillando con determinación. Necesitamos un plan sólido y un buen enfoque para la historia. Si conseguimos exponer a quienes están detrás de esto, podemos hacer la diferencia. Carmen y Emiliano se miraron, ambos dándose cuenta de que habían encontrado una aliada valiosa en Mariana. Estamos listos para luchar, dijo Emiliano, un nuevo brillo de esperanza en sus ojos. La verdad no es solo nuestra, es de todos los que han sufrido injustamente. Con el apoyo de Mariana, comenzaron a investigar más a fondo los documentos que tenían en mano. Con cada nuevo descubrimiento, la tensión aumentaba. Carmen se sentía cada vez más ansiosa, pero también más determinada. Estamos yendo demasiado lejos. Lo que estamos a punto de revelar puede destruirlo todo, dijo en una de las reuniones, su voz cargada de preocupación. Si tenemos miedo, nunca lograremos justicia, respondió Emiliano, su tono desafiante. Necesitamos ser valientes. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Mientras tanto, Emiliano empezaba a ganar visibilidad en los medios. Decidió compartir su historia en un documental que hablaría sobre su lucha y las injusticias que había enfrentado. No soy solo un mendigo. Soy alguien que ha sobrevivido, y mi verdad necesita ser escuchada, declaró en una entrevista, su voz resonando en la pantalla. Carmen veía la televisión, su corazón lleno de orgullo. Sabía que la valentía de Emiliano estaba inspirando a muchos a levantarse y luchar contra sus propias batallas. Y cuando llegó el momento en que se sentó frente a las cámaras para confesar públicamente el involucramiento de su familia, sintió que finalmente se estaba liberando de las cadenas que la ataban a un pasado sombrío. He vivido en la mentira durante años, pero ahora estoy aquí para corregir lo que hice mal. La verdad necesita ser revelada, dijo con sinceridad en los ojos. Era el comienzo de un nuevo viaje, y aunque el camino por delante era incierto y lleno de desafíos, Carmen y Emiliano estaban decididos a enfrentar todo juntos, unidos en la búsqueda de la verdad y la justicia. La presión sobre Carmen y Emiliano era palpable. Con la creciente repercusión del documental y las denuncias sobre la corrupción que permeaba la familia de Carmen, se convirtieron en blancos visibles. Emiliano, ahora una voz resonante entre los marginados, enfrentaba la ira de poderosos que no estaban dispuestos a permitir que la verdad fuera revelada. En una mañana soleada, en medio de un frenesí de periodistas y partidarios del movimiento, Carmen y Emiliano se preparaban para otra conferencia de prensa. Carmen estaba nerviosa. Ajustó la blusa de seda y miró a Emiliano, que estaba a su lado, con un semblante firme y decidido. Su corazón latía acelerado, y cada vez más la idea de que su vida estaba en juego se convertía en una realidad. Emiliano, dándose cuenta de su inquietud, le tomó la mano con fuerza, ofreciendo un toque de consuelo. «Estamos juntos en esto, Carmen», dijo, mirándola directamente a los ojos. «No podemos dejar que el miedo nos impida luchar». Carmen asintió, sintiéndose un poco más fortalecida. «Tienes razón, Emiliano. Lo que estamos haciendo es más grande que nosotros dos. Es por todas las personas que han sufrido a causa de la corrupción y la injusticia». En la conferencia, los reporteros estaban ansiosos por escuchar lo que Carmen y Emiliano tenían que decir. La sala estaba llena y las cámaras parpadeaban incesantemente. Cuando el portavoz de prensa anunció su entrada, el murmullo de la multitud se intensificó. Carmen respiró hondo y al cruzar el escenario, sintió la energía del público, una mezcla de apoyo y expectativa. «Estamos aquí hoy para hablar sobre la verdad», comenzó Carmen, su voz resonando en la sala. «La verdad sobre lo que nuestra familia hizo y sobre los crímenes que han sido encubiertos durante tanto tiempo».
No podemos seguir viviendo en la mentira. El murmullo se transformó en un silencio absoluto. Emiliano, de pie a su lado, sintió la carga emocional del momento. «Soy un sobreviviente», afirmó, su voz cargada de emoción, y durante mucho tiempo, mi voz fue silenciada. Pero ahora, Carmen y yo estamos aquí para garantizar que la verdad sea escuchada. Los reporteros hacían preguntas, y la atmósfera estaba llena de tensión. Un reportero se levantó, apuntando un dedo acusador. «Carmen, ¿cómo puedes justificar el involucramiento de tu familia con el crimen organizado? ¿No temes las repercusiones?» Carmen respiró hondo y respondió, con firmeza, «No tengo miedo, porque la verdad es más poderosa que cualquier amenaza. Mi padre pudo haber construido su fortuna sobre mentiras, pero estoy aquí para corregir eso. Estoy aquí para pedir perdón a las víctimas y luchar por justicia». La conferencia tomó un giro inesperado cuando un competidor desleal de la familia de Carmen, un hombre imponente y lleno de desprecio, se levantó al fondo de la sala. «¿Realmente crees que puedes salir impune, Carmen? Tus palabras son vacías. La verdad sobre tu familia será expuesta, y tú pagarás por ello». Emiliano se giró hacia el hombre. Sus ojos ardían con determinación. «Si crees que vas a silenciarnos, estás muy equivocado. Ya no somos más las víctimas silenciosas que solías intimidar. Ahora, somos la voz de los que han sido injustamente olvidados». El ambiente en la sala cambió, el apoyo del público crecía, y muchos comenzaron a aplaudir a Emiliano. Carmen, al percibir la fuerza que emergía de esa unión, sintió una ola de esperanza. La lucha que estaban librando no era solo por ellos, sino por todos los que habían sido silenciados y olvidados. A medida que la conferencia continuaba, las preguntas se volvieron más incisivas y las verdades comenzaron a salir a la luz. Las evidencias que Emiliano y Carmen habían recopilado respaldaban sus declaraciones, y con cada respuesta, su confianza se fortalecía. Estaban listos para enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar lo que eso significara para sus vidas. Las palabras de Emiliano resonaron en el auditorio. «No podemos permitir que el miedo nos impida luchar por la verdad. La justicia es un derecho de todos, y estaremos en la primera línea de esta lucha». Carmen miró a Emiliano, sintiendo que juntos eran más fuertes. El apoyo del público era palpable, y su valentía estaba inspirando a otras voces a levantarse. La manifestación que planeaban se convertía no solo en una oportunidad para exponer la verdad, sino en un símbolo de esperanza para todos aquellos que habían vivido en la sombra de la injusticia. «Juntos, somos más que solo dos hermanos buscando justicia», concluyó Carmen, su mirada firme en las cámaras. «Somos parte de un movimiento que no se detendrá hasta que la verdad sea revelada y se haga justicia». El público estalló en aplausos, y en ese momento, Carmen y Emiliano sintieron que, incluso en medio del caos, finalmente estaban encontrando su lugar en el mundo. Como defensores de la verdad y la justicia, la manifestación cobró vida propia, atrayendo a una multitud que se reunía frente al Palacio del Gobierno en la Ciudad de México. Carmen, con el corazón acelerado, observaba la escena ante sus ojos. La energía que pulsaba en el aire era palpable, una combinación de esperanza y determinación. A su lado, Emiliano, ahora una figura carismática, hablaba con los manifestantes, animándolos a levantar sus voces contra las injusticias que habían enfrentado durante años. «Hoy, no estamos aquí solo por mí o por Carmen», decía, su voz resonando entre los rostros ansiosos. «Estamos aquí por todos los que han sido silenciados, por todos los que han visto sus historias borradas. Es hora de reescribir esta narrativa». Las palabras de Emiliano resonaban con los presentes, y aplausos y gritos de apoyo seguían a cada frase. Carmen se sentía emocionada al ver el impacto que Emiliano estaba causando. Ya no era solo el hermano perdido. Se había convertido en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para aquellos que necesitaban a alguien que los representara. Mientras él hablaba, Carmen se dio cuenta de que no se trataba solo de buscar justicia para su hermano. Era una lucha colectiva por un futuro mejor, un clamor por dignidad y verdad. «Hagámoslo juntos», concluyó Emiliano, levantando el puño en un gesto de unidad. La multitud respondió con gritos de «justicia» y «verdad». Carmen, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, subió al improvisado escenario,
tomando el micrófono que Emiliano había dejado. Jamás pensé que estaría aquí frente a todos ustedes, como alguien que tiene algo por lo que luchar, comenzó Carmen, su voz temblorosa pero firme. Pero hoy, no soy solo Carmen, la millonaria, soy Carmen, la hermana que desea justicia para su hermano y para todas las víctimas de injusticia. Estamos juntos en esta lucha y no vamos a rendirnos. La multitud aplaudió, y Carmen sintió una ola de emoción. Sabía que estaba cambiando, que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. La lucha ya no era solo por ella o su herencia, sino por la lucha colectiva que ahora unía a tantas personas. Después de la manifestación, los dos se reunieron con el equipo que se había formado. La exreportera, Renata, estaba entre ellos. Mañana tenemos una entrevista en televisión, anunció con una expresión decidida. Necesitamos mostrarle al mundo quiénes son realmente y lo que representan. Estamos listos, respondió Emiliano, mirando a Carmen. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a hacer la diferencia. A la mañana siguiente, los dos estaban en el estudio de una famosa cadena de televisión. Las luces brillantes los deslumbraban un poco, pero Carmen se sentía viva, decidida a compartir su historia. Durante la entrevista, el presentador, un periodista renombrado, hizo preguntas incisivas. Carmen, ¿cómo te sientes al descubrir que tu pasado está ligado a un crimen tan horrendo? Carmen respiró hondo, sabiendo que sus palabras podían inspirar a muchos. Es devastador saber que mi familia estuvo involucrada en algo tan sombrío, pero es aún más devastador darse cuenta de que esto no es solo sobre mí. Se trata de tantas otras vidas que han sido afectadas. Estoy aquí para asumir la responsabilidad y luchar por la verdad. Emiliano, a su lado, añadió, la verdad es liberadora. Estoy aquí para mostrar que, independientemente de lo que haya pasado, tenemos el poder de cambiar esta historia. No somos solo víctimas, somos sobrevivientes y luchadores. Las cámaras capturaban cada emoción, cada lágrima y cada sonrisa, mientras los dos compartían sus experiencias. Las reacciones en las redes sociales fueron instantáneas. La gente comenzó a conectarse con sus historias, y los hashtags Justicia para Emiliano y Voces del Silencio empezaron a cobrar fuerza. En las semanas siguientes, la presión aumentó. Carmen y Emiliano se convirtieron en rostros conocidos, símbolos de una lucha mayor. Pero lo que parecía ser un camino hacia el éxito pronto se complicaría, pues sabían que el pasado no se callaría fácilmente. Carmen se reunió con sus abogados para discutir la mejor manera de proceder. Necesitamos estar preparadas para lo que está por venir, dijo, mirando a su equipo a su alrededor. Lo que revelamos puede no ser bien recibido por todos. Estamos contigo, Carmen, afirmó Renata, mirándola directamente a los ojos. La verdad es un camino peligroso, pero es el único que vale la pena seguir. Mientras tanto, la presión pública crecía, y Emiliano se convertía en una voz cada vez más fuerte en los medios. Estaba preparado para enfrentar cualquier adversidad que viniera, decidido a no dejar que el pasado los derrotara. La lucha por justicia apenas comenzaba, y los dos estaban listos para enfrentar lo que viniera a continuación. La presión pública era palpable en las calles de la Ciudad de México. El clamor por justicia crecía cada día, y la lucha de Carmen y Emiliano no pasaba desapercibida. Su historia, marcada por el dolor, las revelaciones y la resiliencia, capturó el corazón de muchos. Con la justicia finalmente en movimiento, Carmen y Emiliano se convirtieron en símbolos de esperanza para aquellos que vivían al margen de la sociedad. Se habían transformado en defensores de los marginados, y su determinación inspiraba a una nueva generación a luchar por sus derechos. Carmen estaba en casa, rodeada de documentos y recortes de periódicos que narraban la transformación de su vida. Miró la pantalla del televisor, donde un reportaje destacaba la manifestación que había organizado días atrás. Las palabras de Emiliano resonaban en su mente, avivando su determinación. Él siempre decía que la lucha era más que personal, era una cuestión de dignidad y justicia. Seguir la repercusión en los medios la hacía sentir que, finalmente, la verdad estaba cerca. Realmente estamos haciendo la diferencia, Emiliano, dijo Carmen, mientras miraba el televisor, donde las imágenes de la manifestación mostraban rostros de personas unidas por una causa común. La gente está escuchando nuestra voz. Emiliano, sentado a su lado,
Asintió, con un brillo de esperanza en los ojos. Sí, y esto es solo el comienzo. La verdad prevalecerá, Carmen. Necesitamos seguir presionando por justicia. Tomó su mano. Un gesto simple pero lleno de significado. La conexión entre los dos era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Era una alianza forjada en la lucha y en la búsqueda de redención. Las semanas pasaron, y la presión sobre las autoridades aumentó. La investigación que antes parecía lejana ahora estaba en marcha, y Carmen y Emiliano estaban en el centro del huracán. A medida que se revelaban nuevas evidencias, el escándalo que rodeaba a su familia se volvía más profundo. Para Carmen, era una mezcla de alivio y horror. Sabía que la verdad era necesaria, pero el peso de la culpa y la vergüenza la acompañaba. Una mañana, mientras revisaban documentos en su oficina, Carmen recibió una llamada inesperada. La voz del policía a cargo de la investigación era firme, pero había un toque de urgencia. Carmen, necesitamos que vengas al departamento de policía. Tenemos novedades sobre el caso de tu familia. El corazón de Carmen se disparó. ¿Qué sucedió?, preguntó, manteniendo la calma, aunque la ansiedad la consumía por dentro. Encontramos evidencias que vinculan a tu padre con actividades criminales. Estamos listos para hacer una declaración pública. Es hora de que la verdad salga a la luz. Voy en camino, respondió desligando el teléfono. Se volvió hacia Emiliano, que la observaba con una mezcla de preocupación y expectativa. Necesitamos ir. La verdad está a punto de ser revelada. En el camino hacia la delegación, el silencio era pesado. Carmen sentía la presión del mundo sobre sus hombros, pero la presencia de Emiliano a su lado la alentaba. Cuando llegaron, fueron recibidos por una sala llena de reporteros, cámaras y una atmósfera de expectativa. El policía se preparó para hablar y el corazón de Carmen aceleró. Hoy, anunciamos que las investigaciones sobre los crímenes de corrupción de la familia de Carmen han concluido. Los involucrados enfrentarán la justicia, comenzó el policía, mientras la sala se llenaba de murmullos. Estamos comprometidos a revelar toda la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Emiliano, al lado de Carmen, sintió la adrenalina correr por sus venas. Sabía que ese era un momento crucial, y sin pensarlo dos veces, se acercó al micrófono. Soy la voz de los olvidados, de los marginados. La lucha no es solo por justicia para nosotros, sino por todos aquellos que han sido silenciados. Carmen observó mientras Emiliano hablaba, llena de orgullo. Su valentía la inspiraba, y sabía que estaba lista para dar su próximo paso. La conferencia de prensa continuó, y las preguntas se intensificaron. Dios, Carmen, ¿te sientes responsable por los errores del pasado de tu familia?, cuestionó un reportero. Sí, respondió con sinceridad. Debo enfrentar las consecuencias de las acciones de mi padre, pero estoy aquí para buscar la verdad y corregir los errores que no fueron solo míos, sino de todos nosotros. Es hora de unirnos y luchar contra la injusticia. Con cada palabra que salía de sus labios, Carmen sentía el peso del pasado disiparse. Era el inicio de una nueva era, no solo para ella y Emiliano, sino para todos aquellos que habían sufrido a causa de la corrupción y la injusticia. Y mientras Emiliano seguía hablando, Carmen sabía que la verdad finalmente estaba siendo revelada y que su lucha apenas comenzaba. Carmen sostenía la carta con manos temblorosas, las palabras de su padre resonando en su mente. El peso de la revelación la golpeaba con fuerza, como una ola abrumadora que desestabilizaba su realidad. Emiliano, a su lado, observaba cada expresión que pasaba por el rostro de su hermana, sintiendo la mezcla de emociones que la dominaba. No puedo creer que él supiera todo esto, murmuró Carmen, con la voz entrecortada. Nunca tuvo el valor de disculparse personalmente. En lugar de eso, dejó esto para después de su muerte. Con lágrimas corriendo por su rostro, recordó los momentos en que anheló tener una relación con su padre, solo para enfrentarse al legado de mentiras y crímenes que él había construido. Emiliano, aún en shock, miró la carta que lo cambiaba todo. Carmen, ¿eso significa que yo soy el heredero? Nunca esperé esto. Todo lo que quería era encontrarte y entender quién soy. Hablaba con incredulidad, pero también con un destello de esperanza. La idea de una herencia era algo que nunca imaginó.
especialmente después de años viviendo en las calles, luchando por sobrevivir. Sí, lo eres. Y esto cambia todo, Emiliano. Podemos usar esta fortuna para hacer la diferencia, respondió Carmen, comenzando a trazar planes en su mente. El peso del pasado aún era fuerte, pero ahora había una luz al final del túnel. Necesitamos fundar una organización sin fines de lucro. Debemos ayudar a todas esas personas que, al igual que tú, han sufrido injustamente. Emiliano sonrió, con un brillo de determinación en sus ojos. Una organización que ayude a los marginados y a aquellos que luchan por ser escuchados. Vamos a luchar por ellos, por nosotros. La idea comenzaba a tomar forma, y la emoción comenzaba a reemplazar la tristeza que los envolvía. Con el corazón acelerado, Carmen comenzó a esbozar la estructura de la nueva organización. Podemos abrir centros de acogida, ofrecer servicios legales, educación y apoyo psicológico. Necesitamos dar voz a estas personas y asegurar que sus historias sean escuchadas. La pasión en su discurso era contagiosa, y Emiliano se sentía cada vez más inspirado. Sí, y podemos incluir programas que ayuden a reintegrar a las personas en el mercado laboral. Vamos a demostrar que todos merecen una segunda oportunidad, añadió Emiliano, cada vez más emocionado. La idea de transformar su dolor en un proyecto más grande los unía de una manera que nunca imaginaron posible. Carmen, sintiendo la conexión creciente entre ellos, miró a los ojos de su hermano. Esta jornada no será fácil, pero juntos tenemos más fuerza. El pasado puede habernos separado, pero ahora somos aliados. Vamos a reconstruir lo que fue destruido y crear un legado de esperanza. Los dos, ahora firmes en su decisión, comenzaron a planear los próximos pasos. Carmen tomó una pluma y un bloc de notas, comenzando a anotar todo lo que pensaban. Primero, necesitamos reunir un equipo, personas que compartan nuestra visión y entiendan la importancia de esta lucha. Emiliano asintió, su mente burbujeando con ideas. Conozco a algunas personas que pueden ayudarnos. Aquellos que también luchan por justicia. Podemos hacer un llamado abierto en las redes sociales e invitar a todos los que se sientan injusticiados a unirse a nosotros, sugirió Emiliano, su voz llena de convicción. A medida que hablaban, la sala se llenaba de un nuevo propósito. Cada idea que surgía era una semilla de esperanza que brotaba entre ellos. El peso del pasado se volvía más ligero, mientras la determinación se solidificaba. Finalmente, Carmen miró a Emiliano, su mirada llena de gratitud. Gracias por no desistir de mí, por siempre haber creído que éramos hermanos, incluso cuando yo no podía verlo. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el mundo, y no podría pedir un mejor compañero. Emiliano sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba su propia transformación. Vamos a hacerlo juntos, Carmen. Y quién sabe, a lo largo del camino, tal vez podamos encontrar otras partes de nosotros mismos que estaban perdidas. A partir de ese momento, ya no eran solo una millonaria y un mendigo, eran hermanos unidos por un propósito mayor, listos para enfrentar los desafíos que vendrían, determinados a transformar sus heridas en fuerza y justicia. Su historia apenas comenzaba, y juntos, cambiarían no solo sus vidas, sino también la vida de muchos otros.